Hola, mi nombre es Jimena Arceo y esto es La Anatomía del Caos. Bienvenidos al episodio número 6, Ayotzinapa, la herida del Estado y la responsabilidad colectiva. Hoy hablaremos de una historia que no termina, de un crimen que no envejece y de una herida que sigue abierta en el corazón del país. Hablaremos de Ayotzinapa, del narcotráfico, de la corrupción y de nosotros mismos. Porque en México, hablar de los 43 estudiantes desaparecidos no es mirar el pasado, es sostener un espejo frente a un sistema que todavía, en 2025, sigue pactando con la impunidad. Este episodio es fechado el 20 de noviembre de 2025, la noche que México dejó de dormir. Todo comenzó el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Los normalistas de Ayotzinapa, jóvenes que estudiaban para ser maestros rurales, salieron a tomar autobuses rumbo a la Ciudad de México. Su único objetivo era participar en la marcha del 2 de octubre, una tradición histórica que conmemora la masacre de Tlatelolco de 1968. Esa noche, la policía municipal, junto con fuerzas estatales y grupos criminales, particularmente el cártel Guerreros Unidos, los atacó. Después de los disparos vinieron las desapariciones. 43 jóvenes se esfumaron entre el humo, las sirenas y el silencio de las autoridades. Esa fue la noche en que el país entendió que el narcotráfico no solo controla territorios, sino también conciencias, instituciones y decisiones. Fue la noche en que el crimen organizado se reveló como parte del orden político, no como su enemigo. El narcotráfico y el poder. Para entender Ayotzinapa, hay que entender que el narcotráfico no opera al margen del Estado, opera dentro del Estado. En Guerrero, durante años, las autoridades locales permitieron que grupos criminales controlaran la policía, los contratos, los transportes y hasta las candidaturas. El dinero del narco fluía como presupuesto paralelo, una economía criminal que compraba lealtades y garantizaba silencios. Cuando los estudiantes desaparecieron, no fue solo un ataque del narco, fue un operativo compartido entre crimen y autoridad. Y eso es lo que lo cambia todo. Porque si el Estado y el crimen actúan juntos, entonces el ciudadano no tiene a quién acudir. Y cuando la justicia se confunde con el delito, la verdad se convierte en un campo de batalla. Ahora hablemos de la verdad histórica y la mentira institucional. En 2015, el entonces procurador Jesús Morillo Caram presentó lo que llamó la verdad histórica. Los estudiantes, dijo, fueron entregados a Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Una historia que pretendía cerrar el caso y limpiar la imagen del gobierno. Pero la ciencia lo desmintió. Los expertos internacionales, encabezados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, o GIEI, demostraron que era imposible quemar 43 cuerpos en este lugar. El fuego no alcanza esa temperatura, ni hay el material necesario. Esa mentira no fue un error técnico, fue un acto político. Fue la decisión de construir una narrativa para calmar a la opinión pública y proteger a las instituciones, el ejército y el pacto del silencio. Los años siguientes revelaron algo más grave. El ejército sabía lo que pasaba, sus propias bitácoras y mensajes, que salieron a la luz casi una década después, muestran que monitorearon en tiempo real los movimientos de los normalistas. La Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, creada por el decreto presidencial, confirmó que mandos militares participaron activamente en la desaparición y en el encubrimiento. Sin embargo, las investigaciones se frenaron cuando tocaron las puertas del cuartel. El ejército, que hoy administra puertos, aeropuertos, trenes y carreteras, sigue siendo un poder autónomo. Nadie lo investiga, nadie lo juzga. Y mientras tanto, el discurso oficial sigue repitiendo que ya no hay impunidad.
Pero si 11 años después seguimos sin saber dónde están los 43 estudiantes, ¿de qué justicia estamos hablando? El caso de Ayotzinapa no solo mostró el poder del narcotráfico, mostró la fragilidad del sistema institucional mexicano, una fiscalía que fabrica culpables, un poder judicial que archiva expedientes incómodos, un Congreso que debate sin consecuencias, y un pueblo que, entre la indignación y el cansancio, empieza a acostumbrarse al horror. Esa normalización es muy peligrosa, porque cuando el país se acostumbra a la tragedia se nos convierte en nuestra rutina. Y ahí es donde el Estado pierde su alma. La responsabilidad de cada uno. A veces hablar del Estado suena abstracto, pero el Estado somos todos. Somos quien votamos sin exigir, quienes compartimos las noticias falsas, quienes guardamos silencio ante la justicia, quienes nos reímos de la corrupción como si fuera parte del folclore. México no cambió solo porque los políticos lo corrompieran. Cambió porque nosotros aprendimos a tolerar la corrupción como algo inevitable. Cuando decimos, así es México, lo que en realidad decimos es, así decidimos que sea. Y esa resignación es lo que mantiene vivos a los sistemas de impunidad. La cultura del miedo. El narco no solo destruye con armas, sino que también con miedo. El miedo organiza la vida cotidiana, dicta lo que se puede decir, a qué hora se puede decir, a quién se puede mirar. Y lo más grave, el miedo nos educa. Los jóvenes de Ayotzinapa fueron perseguidos porque representaban lo contrario al miedo. Eran protesta, eran organización y eran conciencia social. Eran lo que el poder teme, juventud con ideales. Por eso Ayotzinapa duele tanto, porque no fueron solo 43 vidas truncadas, sino una generación entera de preguntas que el país aún no sabe respondernos. La política del olvido. A lo largo de los años, distintos gobiernos han intentado cerrar el caso, unos con palabras, otros con informes, pero ninguno con justicia real. Le dan espacio a la impunidad. Cada aniversario se repiten las mismas frases. Seguiremos investigando. No descansaremos. No habrá impunidad. Frases huecas que se convierten en liturgia política. La memoria, en México, se ha vuelto un acto de resistencia, porque el olvido es la política oficial. Narcotráfico y Estado. Dos caras del mismo poder. Si miramos con frialdad, veremos que el narcotráfico funciona con la misma lógica del poder político. Control del territorio, monopolio de la violencia y búsqueda de la legitimidad. La diferencia es que uno lo hace con discursos y el otro con armas, pero ambos necesitan del otro para poder sobrevivir. El narco necesita impunidad, el político necesita dinero. El narco compra el silencio. ¿Y quién es quien lo vende? El político. Esa simbiosis es el corazón de nuestro caos mexicano. ¿Será que el futuro aún lo podemos construir? No todo está perdido. Si algo enseñó Ayotzinapa es que la verdad puede ser mucho más fuerte que la mentira. Que las madres pueden desafiar al ejército, que los estudiantes pueden hacer temblar a un gobierno. El cambio no vendrá desde arriba, vendrá desde la sociedad que se niega a olvidar, desde los periodistas que siguen investigando aunque los amanece, desde los jóvenes que entienden que la política no es un insulto, sino una herramienta. México no está condenado, México está dormido. Y despertar sí es nuestra responsabilidad colectiva. Reflexionando, 11 años después, Ayotzinapa sigue siendo una pregunta sin respuesta, pero también es una lección. La verdad no se negocia, la justicia no se administra y la memoria nunca se olvida. El caso de los 43 no es solo una historia de horror, es más bien una advertencia sobre lo que pasa cuando un país
deja de mirar sus heridas. Podemos cambiar las leyes, los gobiernos y los discursos, pero si no cambiamos la conciencia, todo se va a volver a repetir. El verdadero cambio empieza en el momento en que entendemos que no hay ellos y nosotros. Solo hay un México, un territorio, uno que sufre y uno que calla, y uno que aún no puede levantarse. Gracias por escuchar la anatomía del caos. Soy Jimena Arceo y este fue el episodio 6.